Me llamo Miriam, pero no siempre fue así. Nací con el nombre de Fátima en una familia musulmana tradicional del barrio de Gulberg, en Pakistán. Hoy tengo 28 años y vivo como refugiada con mi hija, Noor, en una pequeña casa sencilla a las afueras de Jore. Su nombre significa luz en urdu y, sinceramente, nunca he conocido un nombre más apropiado. Pero para entender cómo llegó esta luz a mi vida, necesito retroceder en el tiempo, a los días en que todo dentro de mí era oscuridad. Mi infancia transcurrió entre altos muros, tanto físicos como invisibles. En casa, la tradición era ley. Mi padre, Mahmud, era un respetado comerciante del bazar de Cora, un hombre de voz firme y decisión firme. Mi madre, silenciosa y sumisa, era la viva imagen de lo que se esperaba de nosotras, las mujeres: obediencia, modestia, invisibilidad. Crecí aprendiendo que el mundo exterior no era mi lugar. Era como una flor encerrada en un patio, fragante, pero sin libertad de crecimiento. Recuerdo el sonido de la llamada a la oración que venía de la mezquita, 5 veces al día. Me arrodillaba sobre la alfombra y recitaba versículos del Corán que había memorizado desde la infancia. Pero en el fondo, todo se sentía vacío. Repetía las palabras, pero el significado se me escapaba entre los dedos como arena. Me dijeron que mi destino ya estaba escrito: casarme, tener hijos, sobre todo varones, y desaparecer tras el velo de la obediencia. No había lugar para preguntas, solo silencio. A los 17, mi padre anunció mi compromiso con Rashid, un viudo de 32 años y hombre exitoso. Fue durante la cena. Mientras el aroma del biryani casero llenaba el aire, se me encogió el corazón. Apenas podía respirar. Rashid quería una esposa joven que tuviera los hijos que su primera esposa no pudo tener antes de morir en el parto. Para mi padre, fue una bendición. Para mí, fue una sentencia. Mi madre no dijo nada. Él simplemente apartó la mirada, pero le temblaban las manos mientras servía el té. Era como si supiera exactamente qué esperar, porque ya lo había experimentado. 6 meses después, allí estaba yo, vestida con un vestido rojo demasiado pesado, caminando como si llevara una carga. Mi propia boda parecía un espectáculo en el que yo era solo un personaje secundario. La casa de Rashid era grandiosa, lujosa, pero fría. No había afecto, solo deber. Su madre, la matriarca, me recibió con una orden clara: tu deber es darle a esta familia un heredero, nada más. Me vi reducida a un útero con piernas. Mis deseos, mis sueños, nadie me preguntó. Y fue en este lugar, en esta prisión dorada, donde mi alma comenzó a clamar. Poco a poco, una sed surgió en mí, una sed de algo más, de algo verdadero. No sabía qué buscaba, pero sabía que lo que experimentaba no podía ser todo. Fue entonces cuando empecé a escuchar, muy suavemente, casi como un susurro, el nombre de Jesús. Los primeros meses de matrimonio fueron un desierto silencioso. Rashid venía a mi habitación por la noche, cumplía con lo que él llamaba su deber de esposo, y se iba sin siquiera mirarme a los ojos. No había afecto, ni palabras, solo un cuerpo junto al mío. Al cerrarse la puerta, me quedé sola con mis lágrimas, arrodillada en el suelo, suplicándole a Dios que me diera un hijo. El peso de las expectativas me asfixiaba. Cada menstruación que llegaba sin embarazo era una nueva sentencia de fracaso. 1 año después, por fin quedé embarazada. La casa estalló de alegría, oraciones y preparativos, pero solo 3 meses después, perdí al bebé. Mi mundo se derrumbó. El segundo embarazo duró aún menos. El tercero se interrumpió antes de las 6 semanas. Con cada pérdida, los rumores en casa se hacían más fuertes. Castigo por algún pecado, susurraba mi suegra a las visitas, como si yo fuera una carga que avergonzaba a la familia. Rashid se retraía cada vez más y empezó a hablar abiertamente de tomar una segunda esposa si no le daba un heredero. Las noches se hicieron interminables. Permanecí despierta en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo el peso del fracaso en el pecho como una piedra. Recé hasta que me dolieron las rodillas. Ayuné hasta sentirme débil. Pero Alá parecía distante, como si hubiera vuelto la cara. El vacío en mi vientre se hacía eco del vacío en mi corazón. Empecé a preguntarme si realmente existía un Dios al que le importara el dolor de una mujer invisible como yo. Justo cuando había perdido la esperanza, llegó mi 4.º embarazo. Esta vez, el bebé se aferró a la vida con fuerza. Pasó el primer trimestre, luego el segundo, y finalmente llegué al 8.º mes con una barriga enorme y vibrante. La casa estaba llena de preparativos, ropa bordada a mano,
mantas coloridas y oraciones interminables. Todos esperaban un niño que continuara la estirpe, pero en el fondo, algo me decía que este niño no sería un heredero más, lo cambiaría todo. En la fría mañana de marzo, cuando me puse de parto, sentí como si me recorrieran olas de fuego. Cada contracción era más fuerte que la anterior, arrancándome el sueño de sostener a mi bebé perfecto. Rashid corrió a buscar a la madre, y juntos me llevaron al hospital Jinnah, el mismo donde había perdido mis otros embarazos. El fuerte olor a desinfectante, mezclado con miedo, parecía impregnar los pasillos. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre las paredes verde pálido, y el sonido de mis gemidos se mezclaba con el llanto de los recién nacidos que provenía de otras habitaciones. Recuerdo a Begum Rashida paseando por el pasillo como un tigre enjaulado. Sus labios se movían en oraciones silenciosas. Sus brazaletes de oro tintineaban con cada paso nervioso. Rashid, mientras tanto, estaba sentado en una silla de plástico con la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas, balanceándose ligeramente como quien reza en una mezquita. Era como si todos allí buscaran algo: control, esperanza, salvación. Pero nadie se atrevía a hablar. El parto duró 14 horas. 14 horas de dolor intenso, desgarrándome el cuerpo y el alma. Pero también, con cada contracción, crecía una esperanza, que todo tendría sentido, que por fin tendría en mis brazos al bebé que justificaría mi existencia en esa casa, el niño que me daría valor, una voz y, quién sabe, incluso un poco de amor. Cuando llegó el momento, sentí como si entregara lo último de mí. El doctor Malik, un hombre de rostro cansado, barba canosa y manos firmes, tomó las riendas. A su lado, la partera, Nasrin, una mujer robusta de mirada amable y manos cálidas, me apretó la mano y me dijo suavemente: «Aguanta, hija mía, ya casi estás». Y empujé, con cada fibra de mi ser, con cada plegaria sin respuesta, con cada lágrima que había derramado en silencio. «Aquí viene la cabeza», anunció alguien. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba tan cerca de abrazar la razón por la que seguía viva. Pero entonces, lo que vino no fue lo esperado. Llegó el silencio. No era ese silencio tranquilo y apacible. Era un silencio que gritaba, un silencio que cortaba el aire como un cuchillo. Esperaba ese llanto fuerte, ese primer grito que llena de alivio el pecho de una madre. Pero nada, solo un vacío terrible. «¿Por qué no llora?», pregunté con la voz entrecortada, la garganta seca y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Intenté levantarme, pero el cansancio me pesaba como hierro. Aún así, lo supe. Antes de que nadie dijera nada, lo supe. Era una niña, no el niño que habían estado esperando. Y había algo más, algo que nadie quería decir. Vi al doctor intercambiar una mirada con Nasrin, una mirada tensa y preocupada. Sacó una pequeña linterna de su bolsillo y la iluminó con la luz de los ojos de mi hija, moviendo el haz de luz de un lado a otro. La tensión en su rostro aumentaba con cada segundo que pasaba, hasta que su expresión se endureció. «Hay un problema», murmuró, envolviendo cuidadosamente a mi hija en una manta azul, pero sin poder ocultar la angustia en sus ojos. Ella no reaccionó a la luz. Ya lo sabía. Mi corazón lo sabía. Pero aún así, susurré: «¿Qué significa esto?». «Ceguera congénita», respondió. Esas palabras me cayeron como piedras desde un acantilado. Necesitamos hacer pruebas para confirmarlo, pero la ausencia de respuesta pupilar es una señal muy clara. En ese momento todo se detuvo. Los sonidos del hospital, los pasos, los llantos, las máquinas, las oraciones, se desvanecieron. Solo podía oír mi propio corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. No era solo la visión de mi hija lo que estaba en juego, era su vida, y de alguna manera, la mía también. Todo lo que había soportado, los años de dolor, las pérdidas, el desprecio, había sido para este momento. Y ahora, allí estaba ella, una niña ciega. No la heredera tan esperada, sino una niña que, a los ojos de todos los presentes, representaba la vergüenza, la limitación, el fracaso. Pero curiosamente, cuando la pusieron en mis brazos, sentí algo diferente. Me temblaban los brazos al extender la mano para coger a mi hija. El médico dudó un momento, como si se preguntara si yo sería lo suficientemente fuerte para soportar lo que acababa de pasar. «¿Puedo, por favor, sostenerla?», pregunté con la voz entrecortada y las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Cuando finalmente la pusieron en mis brazos, todo a mi alrededor desapareció.
El mundo se sentía pequeño. Solo éramos ella y yo. Vi la carita más hermosa que jamás había visto. Su piel era del color del chai latte que mi madre preparaba en las mañanas frías, y sus manitas revoloteaban en el aire como buscando algo que el mundo se negaba a ofrecer. Sin embargo, sus ojos permanecían firmemente cerrados. No era sueño. Era como si simplemente no quisiera abrir los ojos a un mundo que ya la había lastimado, incluso antes de verlo. Mi pequeña Nur, susurré contra su cálida frente. El nombre escapó de mis labios como una plegaria. Nur, luz, mi luz. Aunque sus ojos nunca vieron la luz de este mundo, había una luz en ella que no podía explicar, una presencia que silenció mi dolor, aunque solo fuera por un instante. Pero el momento duró poco. Rashid entró en la habitación con paso firme, seguido de la Begum Rashida. Había ansiedad en sus rostros, pero cuando el doctor explicó la situación, esa anticipación se tornó fría y cruel. Rashid repitió la palabra ciego, como si fuera una grosería, como si el sonido le quemara por dentro. ¿Ciego?, exclamó en voz alta, con la voz cada vez más aguda y llena de ira. Esto es un castigo de Alá. Rashid, por favor. Intenté hablar, buscando alguna señal de compasión en sus ojos, pero me silenció con un gesto brusco. Me estremecí instintivamente. Pecaste, Fátima. Es tu culpa. Tiene que serlo. Algún error, algún fallo. Alá nos está castigando. La Begum Rashida la seguía de cerca, murmurando versos del Corán como si la realidad pudiera borrarse con palabras sagradas. Al enterarse de que era niña y ciega, se agarró el pecho, como si hubiera sido golpeada por una tragedia irreparable. Una hija, y además discapacitada. ¿Qué dirán de nosotras?, repetía, como un mantra de vergüenza y desprecio. Los días siguientes fueron un martirio de dolor. El hospital se convirtió en una prisión gélida, donde cada examen médico era una cruel confirmación. Nur estaba ciega, ceguera congénita, dijeron, malformación irreversible del nervio óptico. No se podía hacer nada, ni cirugía, ni esperanza. Era definitivo. Rashid apenas apareció después de eso, y cuando lo hizo, apenas miró a su hija. Era como si su presencia fuera un recordatorio constante de su frustración como hombre, como padre, como musulmán. Begum Rashida fue aún más directa. «Has deshonrado esta casa», dijo sin rodeos una mañana. «No solo nos has dado una hija, sino una defectuosa. Y aún así, aunque todos la rechazaban, Nur lloraba suavemente por las noches, y cuando la mecía, solo mi voz la calmaba. Era como si, incluso sin ver el mundo, me viera a mí, como nadie más lo había hecho. Y fue allí, en el silencio de aquella fría sala de maternidad, en medio del rechazo de mi familia, que algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue un trueno, ni una voz del cielo. Fue una pregunta, simple, pero implacable. ¿Existe un Dios que me ve, incluso cuando todos me tratan como invisible? Al tercer día, Rashid me miró con frialdad y dijo, como si pronunciara una sentencia: «Esta niña es una maldición para nuestra familia. Las niñas ciegas son una carga. ¿Quién querrá casarse con ella? ¿Qué enorme dote tendremos que ofrecer para que alguien la acepte?» Sus palabras me cayeron como piedras. Ya estaba frágil, y cada frase era como un puñal. Las enfermeras intentaron ser profesionales, ofreciéndome sonrisas educadas y suaves palmaditas en el hombro. Pero sus ojos, ay, sus ojos, lo decían todo. Era compasión mezclada con lástima. Un silencioso, pobre mujer, que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Pero había una enfermera diferente. Se llamaba Sara. Trabajaba en el turno de noche, cuando el hospital estaba silencioso y sombrío, y su actitud era diferente. Había una calidez genuina en sus ojos, no lástima. Algo en ella me reconfortaba sin que comprendiera bien por qué. Una noche, mientras le daba el biberón a Nur, con leche tibia goteando por las comisuras de la boca, Sara se acercó. «Mírala», dijo en voz baja. «Cómo se acurruca contigo. Sabe que eres su madre, eres su refugio». «Pero es ciega», respondí con la voz entrecortada. «Mi familia dice que es el castigo de Alá por algún pecado mío». Sara estaba sentada en una silla de plástico junto a mi cama. Sus ojos azul cielo brillaban con una luz que parecía provenir de algún lugar más allá del hospital. «En mi fe», dijo, eligiendo cada palabra con cuidado, «creemos que Dios no castiga a los inocentes por los pecados ajenos. A veces las dificultades llegan para que su gloria se manifieste de maneras que aún no comprendemos». La miré en silencio. «¿Tu fe?», pregunté, adivinando ya la respuesta. «Soy cristiana».
respondió sin miedo ni vergüenza, aunque sabía que en Pakistán tal confesión podía ser peligrosa. Y creo en un Dios que ama incondicionalmente a todos sus hijos, especialmente a aquellos a quienes el mundo desprecia, considera débiles o desprecia. Sus palabras cayeron en mi corazón como una semilla, pequeñas, pero vivas. Una curiosidad que no podía ignorar, un soplo de esperanza en medio de mi oscuridad. Aún no lo sabía, pero esas conversaciones serían el hilo que me sacaría del abismo. Cuando finalmente regresé a casa con Nur en brazos, fue como entrar en una tumba fría. No había alegría, no había celebración. El silencio flotaba en el aire. Las decoraciones que Begum Rashida había preparado para celebrar el nacimiento de su nieto fueron retiradas a toda prisa, como si nunca hubieran estado allí, y me colocaron en la habitación más pequeña de la casa, al fondo, fuera de la vista, como si Nur y yo fuéramos un secreto vergonzoso que ocultar. La habitación en la que me colocaron parecía más una celda que un hogar. Solo había una ventana estrecha que daba a un callejón oscuro. Las paredes estaban desnudas y frías, salvo por un único marco, un versículo del Corán clavado allí, que hablaba irónicamente de la misericordia de Alá. Esa palabra, misericordia, sonaba tan lejana a mi realidad que me dolía solo mirarla. Los primeros días fueron los más duros. Nur apenas lloraba, como si percibiera la tensión que nos rodeaba. Por las noches, la mecía en los rincones de la habitación, susurrándole viejas nanas que mi madre solía cantarme. Pero incluso en esos momentos de ternura, la tristeza era un telón de fondo constante, porque por mucho que le sonriera a mi hija, nunca me vería la cara. Rashid empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Cuando oía el eco de sus pasos por el pasillo, el corazón me latía más fuerte, pero él no se detenía en nuestra puerta. Era como si Nur y yo hubiéramos dejado de existir. Begum Rashida, en cambio, era más directa. Durante las comidas familiares, soltaba frases como «Alá pone a prueba nuestra paciencia con ciertas cargas». Cuando alguien preguntaba por el bebé, cambiaba de tema o susurraba que el niño tenía problemas de salud. Un día, mientras cambiaba a Nur, escuché una conversación entre Rashid y su madre en el pasillo. «Deberías considerar una segunda esposa», decía Begum Rashida. «Esta mujer primero perdió 3 bebés. Ahora nos da una hija defectuosa». «Ya lo he pensado», respondió Rashid. «Solo necesito tiempo para encontrar la familia adecuada». «¿Y qué haremos con ella y la niña?», preguntó su madre. «Legalmente, siguen bajo tu techo. Puedes quedarte, por ahora», dijo, como si Nur y yo fuéramos una carga que simplemente hubiera aceptado llevar hasta encontrar un reemplazo. Me quedé allí, inmóvil, con Nur contra mi pecho. Las lágrimas fluían sin control y caían sobre su cabecita. Entonces dejó escapar un suave gemido, casi como un dulce gemido. Era como si intentara consolarme. Esa noche, algo dentro de mí clamaba por ayuda. No por ayuda humana, ya había perdido la esperanza de encontrarla, sino por alguna luz, alguna señal de que mi vida no estaba condenada al abandono. Fue entonces cuando decidí volver al hospital. Encontré a Sara en el turno de noche, como siempre. En cuanto me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. «Fátima, ¿cómo están?» «No estamos bien», respondí, y fue como si se hubiera roto un dique. Todo salió a raudales de mí. El rechazo, las miradas, las duras palabras de Rashid, los planes de una segunda esposa, la soledad agobiante. Sara me escuchó atentamente, con los ojos llenos de compasión, mientras me conducía a una habitación pequeña y tranquila, lejos de los pasillos concurridos. Ella tomó mis manos y dijo suavemente: «Fátima, quiero contarte sobre alguien que ama a Nur exactamente como es». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Quién podría amarla?», pregunté con amargura. «Ni siquiera su padre puede mirarla sin desprecio». «Jesús», respondió ella simplemente. El nombre resonó en el aire como una piedra arrojada a un lago en calma, causando ondas que no pude controlar. Jesús. Había oído ese nombre antes, sí, pero siempre en las historias que escuchaba en la escuela religiosa. El profeta Isa, un siervo de Alá, nunca alguien personal, nunca alguien cercano. «Pero soy musulmán», susurré, casi con miedo de decirlo en voz alta. «No te pido que cambies de religión», respondió con una sonrisa tranquila. «Solo hablo de amor verdadero e incondicional, un amor que no exige perfección, un amor que no condena a una madre por tener una hija ciega, un amor que te ve, que ve a Nur, y que las llama a ambas por su nombre». Esas palabras no fueron un sermón, fueron un bálsamo.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien, o tal vez alguien, me vio. De verdad. Sara empezó a contarme historias de Jesús. Me contó cómo tocó a los ciegos y les devolvió la vista, cómo abrazó a los leprosos a los que nadie se atrevía a acercarse, y cómo defendió a las mujeres rechazadas por la sociedad. Cada palabra me impactó como agua fresca en tierra reseca. Pero, ¿qué puede hacer por nosotros?, pregunté una noche con voz cansada. Puedes preguntárselo tú mismo, respondió Sara, con esa calma inquebrantable que parecía provenir de otro lugar. No necesitas intermediarios, no necesitas rituales. Puedes hablar con él como le hablas a un amigo que te quiere. Sus palabras no se me iban de la cabeza. Por la noche, cuando Nur por fin se dormía, me encontraba mirando al techo, imaginando cómo sería hablar con ese Jesús del que Sara hablaba con tanto cariño. Empecé con algo pequeño. En lugar de las oraciones formales que había repetido toda mi vida, empecé a hablar suavemente, casi en un susurro, como si hablara con alguien que estuviera allí de verdad. Si de verdad existes, dije en la oscuridad, si amas a mi hija, como dice Sara, demuéstramelo. Ayúdame a entender por qué nació así. Enséñame a ser la madre que ella necesita. No esperaba una respuesta, pero algo cambió. Cada vez que rezaba estas sencillas oraciones, una suave paz llenaba la habitación. No era como en las mezquitas, donde todo parecía ritualista y pesado. Era diferente. Era como si mis palabras encontraran oídos atentos. Hasta que una de esas noches ocurrió algo que lo cambió todo. Nur estaba especialmente inquieta. Lloraba sin parar, a pesar de todo lo que intentaba. Rashid golpeaba la pared, furioso por el ruido, y Begum Rashida murmuraba frases crueles sobre bebés perturbados en el pasillo. Estaba al límite, desesperada, sola, y entonces, en lo más profundo de mi desesperación, hice algo que nunca había hecho. Me arrodillé junto a la cuna de Nur, puse mis manos sobre sus ojos cerrados, y casi sin darme cuenta, repetí las palabras que Sara me había enseñado. Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente tienes el poder de sanar, por favor, deja que mi hija vea. Era una sofocante noche de abril. El aire se sentía denso, pesado, como una manta mojada, presagio del monzón pakistaní. Las ventanas de nuestra pequeña habitación estaban abiertas, pero no entraba ni una brisa. El calor me hacía sudar, pero el frío del miedo era mayor. Nur llevaba más de 4 horas llorando, un llanto inconsolable y desesperado que parecía surgir de lo más profundo de su alma. Lo había intentado todo: cambiarle el pañal, alimentarla, mecerla hasta que me dolían los brazos, cantarle las canciones que mi madre me cantaba, pero nada funcionaba. Sus pequeños puños temblaban en el aire, como si lucharan contra algo invisible. Y con cada minuto que pasaba, el llanto se hacía más fuerte, más roto, más desgarrador. Y allí, en ese calor sofocante, arrodillada en el suelo frío, con mi hija llorando en mis brazos, hablé con Jesús como nunca antes le había hablado. Desde la habitación contigua, oí a Rashid levantarse de la cama y golpear la pared. El sonido resonó por la casa como un trueno, rompiendo el silencio sofocante de la noche. «¡Callen a ese niño!», gritó con una rabia que parecía provenir de un lugar oscuro. Algunos necesitamos dormir para poder trabajar mañana. Cada palabra atravesaba la pared como dagas envenenadas, desgarrando un corazón ya demasiado herido. Me senté en el borde de la cama, abrazando a Nur contra mi pecho. Estaba empapada en sudor y lágrimas, y podía sentir las mías fundiéndose con las suyas. Un río silencioso de dolor compartido. La desesperación, que llevaba semanas creciendo en mi interior como una planta venenosa, finalmente había llegado a su límite. Me sentía al borde de un abismo oscuro. «Ya no sé qué hacer, pequeña mía», susurré con la voz entrecortada. «No sé cómo ayudarte, cómo liberarte de este sufrimiento». Y entonces, de repente, recordé las palabras de Sara, las historias que me contaba sobre Jesús, el que tocaba a los mendigos ciegos en las calles polvorientas y los sanaba, el que abrazaba a los rechazados sin miedo, el que amaba a los olvidados del mundo. En medio de mi desesperación, estos recuerdos surgieron como una llama tenue, una luz inesperada en la oscuridad. Con las piernas temblorosas, me puse de pie y coloqué con cuidado a Nur en su cuna improvisada, una simple caja de cartón forrada con mantas suaves. Siguió llorando, con sus ojitos cerrados con fuerza, como desde que nació, como si se negara a enfrentarse a un mundo que ya la había rechazado antes de que pudiera siquiera sonreír. Me arrodillé junto a la cuna,
con el frío mármol contra mis rodillas. Y por primera vez en mi vida, hablé con alguien que no era Alá. Jesús. Mi voz salió en un susurro apenas audible, temblando como una hoja al viento, mezclándose con los sollozos de Nur. Sara me dijo que amas a los niños, sobre todo a los que el mundo rechaza, a los que nadie quiere. Me temblaban las manos al extender la mano para abrazar a mi hija. Todo lo que había aprendido, mi religión, mi cultura, mi tradición, me decía a gritos que estaba blasfemando, que estaba mal, que podría estar condenando mi alma, pero el grito desesperado de una madre era más fuerte que cualquier doctrina, más poderoso que el miedo al castigo. Si de verdad eres quien Sara dice ser, continué, con lágrimas corriendo por mi rostro como ríos calientes. Si de verdad tienes el poder que ella dice que tienes, por favor, ten piedad de mi inocente bebé. Apoyé las manos sobre los ojos cerrados de Nur, sintiendo la suavidad de esos párpados diminutos y húmedos. De repente, su llanto empezó a disminuir, no porque la meciera o le cantara, sino como si algo en el aire hubiera cambiado, como si una presencia silenciosa hubiera entrado en esa habitación sofocante. No hizo nada malo, susurré con la voz casi quebrada. Es inocente. Si alguien merece un castigo, soy yo, pero por favor, no dejes que sufra por mis errores. Allí, arrodillada en el suelo frío, con las manos sobre mi hija, mis lágrimas se convirtieron en oración. No era una oración ritualista ni memorizada, era el llanto crudo de un alma quebrantada. Por primera vez, hablé con Jesús no como una historia lejana, sino como alguien vivo, presente, capaz de escuchar. Si el Señor realmente puede sanar a los ciegos, como Sara contaba en las historias, mi voz tembló, casi un susurro entrecortado. Por favor, permite que mi hija vea la luz de este mundo. Mientras hablaba, algo cambió en la habitación. No era solo la sofocante noche pakistaní. El aire parecía más denso, pero a la vez más ligero. Una presencia que no podía ver con los ojos, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Una calidez diferente. No el calor sofocante del verano, sino algo vivo, reconfortante, suave, más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado en mezquitas o en oraciones memorizadas. En el nombre de Jesús, murmuré, intentando recordar las palabras que Sara había usado cuando me enseñó a orar. Humildemente te pido que sanes a mi hija. Abre sus ojos para que vea la luz que creaste. Me arrodillé allí, con las manos sobre los diminutos párpados de Nur, esperando, sin atreverme a respirar. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallarme en el pecho. Por un instante que pareció una eternidad, no ocurrió nada, solo su llanto, que poco a poco se fue apagando en pequeños sollozos. Y entonces, lo inexplicable, lentamente, como una flor que se abre al sol, los párpados de Nur comenzaron a levantarse. Primero 1 milímetro, luego otro. Parpadeé, pensando que era mi imaginación cansada, pero no. Se estaban abriendo de verdad, revelando algo que nunca antes había visto. Cuando, por fin, sus ojos se abrieron del todo, me quedé sin aliento. Ya no eran los ojos apagados y distantes que conocía del hospital, sino unos ojos vivos, marrones y brillantes, llenos de una luz que nunca antes había tenido. Temblando, moví mi mano lentamente frente a su rostro. Para mi sorpresa, sus ojos siguieron el movimiento, fijándose en mi rostro con claridad. Dios mío, susurré, con una voz apenas audible. Dios mío, puede ver. Nur me miró, y por primera vez desde su nacimiento, sonrió. No esa sonrisa refleja de recién nacida, sino una sonrisa auténtica y cómplice, dirigida a mí, como si me reconociera no solo como madre, sino como la mujer que había luchado por ella. Sus ojos brillaron como si hubieran sido tocados por algo celestial. Tomé a mi hija en brazos, con las manos temblorosas, mezcladas con alegría, miedo y reverencia. Ella seguía mirándome, siguiendo cada movimiento de mi rostro. Cuando acerqué mi dedo a su carita, sus ojos se enfocaron con nitidez e intentó sujetarla con sus frágiles manitas. Gracias, susurré al techo agrietado, sabiendo exactamente a quién me dirigía. No podía ver su presencia, pero era más real que todo lo que me rodeaba. Gracias, Jesús. Gracias por escuchar a una madre desesperada. Pasé el resto de la noche llorando de gratitud y en un estado de puro asombro. Era como si el mundo entero hubiera cambiado de color. Todavía no entendía todo sobre este Jesús del que hablaba Sara, pero ahora estaba segura de una cosa. Él me escuchaba. Nur durmió profundamente esa noche, por primera vez en semanas. Sus ojos, que ahora veían,
se cerraron suavemente mientras yo permanecía despierto, de pie junto a la cuna, con el corazón latiendo desbocado entre la adoración y el miedo. Cada pocos minutos, le pasaba la mano suavemente por los ojos para asegurarme de que realmente veía. E incluso con un sueño ligero, sus ojos seguían el movimiento de mi mano. Pero a medida que pasaban las horas y el amanecer empezaba a teñir el cielo con sus primeros rayos dorados, una amarga sensación empezó a crecer en mi interior. Junto con la alegría, nació un frío miedo. ¿Cómo le explicaría a mi familia este cambio milagroso? ¿Cómo les diría que, para que esto sucediera, le había rezado a Jesús, en una cultura donde abandonar el Islam no solo es una traición, sino un delito que puede llevar a la exclusión social, el odio e incluso la violencia? Decidí, por ahora, mantenerlo en secreto. Intenté convencerme de que podía ocultar este milagro, pero sabía que no sería posible por mucho tiempo. Un bebé vidente se comporta de forma muy diferente. Pronto todos notarían que algo había cambiado en Noor, algo inexplicable. A medida que pasaban los días, observaba con una mezcla de alegría y creciente ansiedad. Noor empezó a reaccionar al mundo que la rodeaba como nunca antes. Seguía mi mirada mientras me movía por la habitación, fascinada por las sombras que el sol proyectaba en las paredes. Extendía sus manitas para alcanzar los móviles de colores que colgaban de la cuna, reaccionando a los rayos de luz con movimientos oculares naturales y tranquilos. Era imposible ocultar un milagro tan evidente. Pero no fue hasta una semana después que se supo la verdad, y de la peor manera posible. La revelación llegó durante una visita inesperada e inoportuna de la hermana de Rashid, Yasmín. Era una mujer entrometida y maliciosa con la molesta costumbre de aparecer sin avisar, registrando cada rincón de la casa como un inspector buscando alguna irregularidad. Era una sofocante tarde de viernes. Estaba sentada en la sala, amamantando a Noor, mientras la Begum Rashida salía a visitar a una vecina enferma. De repente, Yasmín entró en la casa con paso decidido, sus brazaletes de oro tintineando con fuerza y su dupata de seda ondeando tras ella como una bandera de guerra. «¿Dónde está esa niña tan preocupada?», preguntó sin siquiera saludar, marchando directamente hacia donde yo sostenía a Noor, como si tuviera derecho a inspeccionar a mi hija en cualquier momento. Antes de que pudiera reaccionar o inventar una excusa para apartarla, Yasmín se inclinó hacia adelante y empezó a hacer gestos exagerados, agitando la mano delante de los ojos de Noor, esperando que no reaccionara, la prueba que confirmaría la ceguera que toda la familia ya aceptaba como un hecho. Para sorpresa de Yasmín, y para mi absoluto horror, la mirada de Noor seguía cada gesto con asombrosa precisión, fija en su rostro, con la inocente curiosidad típica de cualquier bebé. Yasmín se quedó paralizada, como sorprendida, con la boca entreabierta, incapaz de creer lo que acababa de ver. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su voz era temblorosa y aguda, llena de incredulidad. En ese momento, Begum Rashida entró por la puerta, con las manos aún húmedas de lavarse para la oración de la tarde. Su rostro ya reflejaba sospecha inmediata, una mirada fría y desconfiada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz aguda. Yasmín, todavía en shock, tartamudeó. La niña puede ver perfectamente. Mi hija seguía cada movimiento, como cualquier bebé normal. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Begum Rashida se acercó con pasos firmes, con los ojos entrecerrados mientras realizaba la misma prueba que Yasmín, moviendo su mano frente a los ojos de Noor. La respuesta era clara, innegable. Noor podía ver perfectamente. «Eso es imposible», murmuró Begum Rashida con tristeza. «Nada alegre. Los médicos dijeron que es permanente. No tiene cura. ¿Pudo haber sido un diagnóstico erróneo?», intenté sugerir, aunque sabía que mis palabras sonaban frágiles, desesperadas, un intento de evitar lo peor. Pero Yasmín, con los ojos brillantes de picardía, espetó. «Hicieron innumerables pruebas. Usaron equipos sofisticados. ¿Qué hiciste exactamente, Fátima?». En ese momento, Rashid cruzó la puerta, todavía vestido con su ropa de trabajo, y el familiar aroma de especias y telas de bazar flotaba a su alrededor. «¿Por qué tantos gritos?», preguntó irritado, pero se detuvo bruscamente al notar la atmósfera tensa. «Tu esposa hizo algo peligroso», acusó Yasmín, señalándome como si fuera un criminal. «La niña que nació ciega ve, como por arte de magia». Rashid se acercó lentamente, con el rostro endurecido. Retrocedí, sintiendo mi espalda golpear la fría pared. Observó a Noor con atención, siguiendo los movimientos de sus ojos,
y una expresión fría se apoderó de él, como si una máscara de impasibilidad hubiera cubierto sus facciones. ¿Cómo es posible? Su voz era baja, controlada y cargada de una amenaza velada. Explícate, ahora, sin mentiras. No lo sé. Mentí, apretando a Nor contra mi pecho, intentando protegerla de la tormenta que se avecinaba. Ha ido sucediendo poco a poco, en los últimos días. Cosas como esta no pasan sin motivo, interrumpió Begum Rashida, con la voz cargada de acusación y desprecio. Parecía incapaz de aceptar que una condición médica tan grave, confirmada por múltiples expertos como irreversible, pudiera simplemente desaparecer. Jasmine se sentó en el borde del sofá de terciopelo verde, con los ojos brillantes de una picardía casi divertida, como si hubiera descubierto un secreto escandaloso y delicioso. Insinuó que debía haber recurrido a algo específico, tal vez a un curandero tradicional, o peor aún, a algo prohibido. Quizás magia negra, sugirió con veneno, mientras yo me retorcía, negándome con todas mis fuerzas. Jamás haría algo así, pero la ansiedad ya estaba creciendo dentro de mí, inundando mi voz como una inundación despiadada. Rashid se cruzó de brazos, adoptando esa postura rígida que había aprendido a temer. Dime, ¿qué hiciste exactamente? No me mientas diciendo que no pasó nada. Sabemos que no es cierto. El interrogatorio que siguió fue interminable. Pareció durar horas. Preguntaron sobre visitas secretas, rituales oscuros y pactos con fuerzas ocultas. Con cada respuesta negativa, se volvían aún más desconfiados y furiosos, como si alimentaran un monstruo que crecía en su interior. Finalmente, fue Begum Rashida quien hizo la pregunta que más temía. ¿Has practicado alguna religión extranjera? ¿Rezas a dioses falsos? Mi silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Vi una comprensión horrorizada en sus rostros, como nubarrones que se amontonan antes de una tormenta. La furia y el miedo que había sentido desde el milagro ahora estaban ahí, palpables. Cristianismo, susurró Yasmín, como si la palabra fuera veneno que le quemara la lengua. Le has estado rezando a Jesús, como esos infieles. Ya no podía negarlo. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, mientras asentía lentamente. Mi resistencia finalmente se quebró bajo el peso de la presión implacable. Solo una vez, murmuré con la voz entrecortada. Estaba desesperada. No sabía qué más hacer por mi hija. La reacción fue inmediata, violenta y aterradora. Rashid se abalanzó sobre mí con una furia que nunca le había visto. Tenía las manos extendidas como garras y el rostro deformado por la rabia. Solo el hecho de que Nor estuviera en mis brazos le impidió atacarme. «¡Traidor!», gritó, con la voz roja de odio. «Trajiste una maldición demoníaca a esta casa. Blasfemaste contra nosotros y contra todo lo que representa nuestra familia». La Begum Rashida se golpeó el pecho en un dramático gesto de lamentación. Convirtieron a nuestra familia en cómplices involuntarios de la apostasía. ¿Qué dirá la comunidad cuando se entere de esta desgracia? Mientras tanto, Yasmín ya sacaba su teléfono, con los dedos frenéticos. Tengo que contárselo a toda la familia. Esto es demasiado serio para ocultarlo. No, por favor, supliqué con la voz temblorosa por la desesperación, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de minutos, la noticia se extendió rápidamente entre la familia. Mi cuñada empezó a hacer llamadas frenéticas. Cada conversación parecía más dramática que la anterior, cada detalle exagerado, como si estuviera escribiendo el guión de una telenovela. «Le está rezando a Jesús, esa infiel», oí una voz teatral al teléfono. «La niña que nació ciega ahora ve perfectamente. Esto no es un milagro, es brujería cristiana. Trajo demonios occidentales a nuestro hogar musulmán». En menos de una hora, la casa se llenó de familiares. Tíos de barba larga, primos conservadores, vecinos religiosos, todos llegaron como si fuera una emergencia, un juicio que no podía esperar. Se sentaron en el centro de la habitación, como si yo fuera un criminal, formando un círculo que parecía más bien una jaula. Abracé a Nor con fuerza, sintiendo el peso de su mirada de desaprobación y miedo sobre mí. El hermano mayor de Rashid, Tariq, un hombre imponente de larga barba teñida y mirada fría, se sentó rápidamente ante el juez. «Esto es una clara apostasía», declaró en voz alta, resonando por toda la sala. «Ha rechazado el Islam para seguir una religión extranjera e inferior. Para él, y para todos los presentes, esto era imperdonable, una traición que merecía la pena máxima. Pero el niño ahora puede ver», intenté argumentar, sosteniendo a Nur como prueba. «Esto no es ninguna bendición», espetó uno de mis cuñados menores.
señalándome con un dedo acusador. Es una maldición disfrazada. Demonios cristianos han poseído a esta niña. Necesita ser purificada antes de que contamine a toda la familia. Las horas siguientes fueron una pesadilla que jamás olvidaré. Me obligaron a recitar versículos del Corán, intentando purificarme de la influencia cristiana. Tiraron agua bendita por todas partes. Incluso trajeron samsam especialmente para la ocasión. Los hombres de la familia intentaron expulsar el mal de Noor con oraciones agresivas, gritos y movimientos violentos que dejaron a mi hija aterrorizada y llorando aún más. «Debes divorciarte de ella», le dijeron a Rashid por unanimidad. Una mujer que practica la apostasía no puede permanecer en un hogar musulmán respetable. ¿Y el niño?, pregunté con el corazón roto. El niño fue tocado por demonios cristianos. ¿Quién sabe qué más podría traer?, respondió Begum Rashida con naturalidad. No lo aceptará, decretó Tariq, como si decidiera el destino de un objeto cualquiera. La niña se queda aquí, para criarse en la verdadera fe, lejos de la influencia corruptora de la madre apóstata. Se va sola esta noche, concluyó. No, grité, con la voz entrecortada. Abracé a Noor con tanta fuerza que empezó a llorar aún más desesperadamente. No podían separarme de mi hija. Era todo lo que tenía en este mundo. Puedes elegir tu destino, dijo Rashid con una voz fría y definitiva que apenas reconocí. Renuncia por completo a esta religión extranjera. Regresa al Islam con total sumisión, y quizás podamos perdonarte después de un periodo de penitencia. Pero si persistes en este camino de blasfemia y traición, debes saber que hoy abandonarás esta casa, espetó Rashid, con una voz áspera y dura, cortando el aire como una cuchilla. Nunca volverás a poner un pie aquí, ni verás a tu hija. El ultimátum pesaba, implacable, en la sala. Begum Rashida asintió, satisfecha con la decisión, mientras Yasmín sonreía con picardía, encantada con el caos que había causado. Los hombres de la familia, con los brazos cruzados, me miraban como depredadores a punto de abalanzarse. Miré a Noor. Sus ojos brillaban con una confianza pura e inocente que me dolía en el pecho. Ella no sabía que su mundo estaba a punto de dar un vuelco, que su futuro y el mío estarían marcados por inmensos desafíos. Y en ese momento, mis pensamientos se dirigieron a Jesús, a esa oración desesperada que lo cambió todo, a la paz silenciosa que sentí cuando ocurrió el milagro. No puedo, susurré con voz firme, desde lo más profundo de mí. No negaré lo que vi, lo que experimenté, lo que mi corazón sabe que es verdad. Jesús sanó a mi hija, incluso cuando todos aquí la rechazaron. El rugido de indignación y rabia que estalló fue ensordecedor, lleno de amenazas veladas y miradas frías. Pero antes de que el miedo me venciera, antes de que la urgencia de rendirme me dominara, me puse de pie. Abrazando a Noor con fuerza, caminé hacia la puerta, alejándome cada paso de la vida que conocía, de esa seguridad que se había derrumbado. «Si esta es tu decisión final e irrevocable», gritó Rashid con la voz cargada de veneno y resentimiento, «entonces estás muerto para nosotros. No tienes familia, ni hogar, ni nada. Nunca más pronuncies sus nombres en esta casa». El sonido de la puerta cerrándose fue un golpe que marcó el final de una era para mí, el final de los 22 años que viví allí, y el comienzo de un viaje lleno de incertidumbre, pero también de inexplicable esperanza. Aquella fría noche de abril, cuando Noor y yo lo dejamos todo, no sabía a dónde ir. Caminé por las calles de Lahore, cargando a mi hija y una pequeña bolsa con lo poco que podía llevar, el dinero que había ahorrado en secreto. Las luces de la ciudad brillaban, pero mi corazón estaba sumido en profundas sombras. Mi familia seguramente elegiría a Rashid, y mis pocos amigos pertenecían al mismo mundo cerrado que ahora me rechazaba. Pero había una persona en la que podía confiar, Sara, la enfermera que había sembrado la fe en mi corazón. Llegué al hospital Gina después de medianoche, agotada, con Noor llorando de hambre y frío. Sara estaba de guardia, y al verme, lo entendió todo sin necesidad de muchas explicaciones. «Le rezaste a Jesús, ¿verdad?», preguntó con dulzura, abrazando a Noor con una mirada compasiva. Asentí, incapaz de hablar. Me dijo que sabía del milagro, la oración, la expulsión y el juicio. «Ven conmigo», dijo con convicción. «Conozco un lugar seguro para ti». Sara me llevó a un albergue cristiano en las afueras de Lahore, un lugar sencillo pero acogedor, una casa de 2 pisos, pintada de blanco, con un pequeño jardín donde rosas y jazmines perfumaban el aire. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de paz y protección.
Cuando llegamos al refugio, Ru nos recibió con los brazos abiertos, a pesar de lo tarde que era. Era una mujer de mediana edad con una mirada dulce y acogedora, que rápidamente abrazó a Nor mientras yo me acomodaba en una habitación pequeña pero limpia. «Aquí estará a salvo», me aseguró Ru con una calma que me tranquilizó un poco. «Muchas mujeres como tú han pasado por aquí, mujeres que eligieron seguir a Jesús, aún asumiendo el precio». Los primeros días fueron una tormenta de emociones. El dolor de estar lejos de mi familia era real, una herida profunda que parecía desgarrarme el alma. Lloraba por las noches, no solo por lo que había perdido, sino por el futuro incierto que me aguardaba. Sin embargo, en medio de este dolor, comencé a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Por fin pude orar sin miedo, sin tener que esconderme. Ru me enseñó más sobre Jesús, su amor que no depende de nuestras acciones, su sacrificio en la cruz por nosotros. Él entiende el rechazo, dijo una tarde mientras leíamos la Biblia en el jardín del refugio. Incluso su propia familia lo rechazó. Las autoridades lo persiguieron y fue crucificado por afirmar ser hijo de Dios, pero ese rechazo nunca le impidió amar. Así fue como empecé a aprender a orar de una manera nueva, no solo pidiendo, sino hablando con Jesús, como si fuera un amigo cercano. Compartí con él mis miedos, mis esperanzas por Nor, el dolor de estar separada de mi familia, y también mi gratitud por el milagro que había obrado. Poco a poco, sentí su presencia como nunca antes. El refugio se convirtió en mi nuevo hogar. Allí conocí a otras mujeres, cada una con una historia dolorosa que se convirtió en esperanza. Mariam, una viuda expulsada por sus suegros tras convertirse. Esther, una joven que huyó de un matrimonio abusivo. Priscila, que dejó la prostitución y encontró dignidad en Cristo. Juntas, nos convertimos en una familia, cuidándonos mutuamente, compartiendo nuestras cargas y celebrando cada pequeña victoria. Nor se convirtió en la favorita de todos, recibiendo el amor que antes le habían negado. Fue Priscila quien me sugirió cambiarme el nombre. Fátima es hermosa, pero es lo que eras, dijo. Ahora eres una nueva creación en Cristo. Elegí Miriam, en honor a la hermana de Moisés, quien protegió a su hermano y celebró la liberación del pueblo. Me pareció el nombre perfecto para alguien que ahora protegía a su hija y celebraba su propia libertad. Conseguí trabajo en una fábrica textil que apoyaba a las mujeres del refugio. El trabajo era agotador, horas de costura, pero honesto. Fue una bendición poder apoyar a Nor y al mismo tiempo contribuir al lugar que me acogió. Pero el cambio más grande ocurrió cuando comencé a compartir mi historia con las demás mujeres durante las reuniones semanales. Ru me animó a compartir cómo Jesús había sanado a mi hija. «Tu testimonio es poderoso», dijo después de mi primera charla. «Dios usó el sufrimiento de tu hija para mostrar su gloria, y ahora usa tu historia para conmover corazones». Cada vez que contaba la oración desesperada de Nor, y cómo sus ojos se abrieron al invocar el nombre de Jesús, veía lágrimas en los ojos de las mujeres que la escuchaban. Muchas de ellas acudieron a mí después, queriendo saber más sobre este Jesús lleno de amor y poder. Claro, no todo fue fácil. A veces recibía amenazas, llamadas anónimas, notas en la puerta del refugio, advertencias de viejos conocidos, pero incluso en medio de todo, sentí que Dios estaba conmigo, protegiéndome y guiándome en cada paso. Un día, encontramos una nota en el refugio que decía: «Los apóstatas como tú no merecen vivir». Ru se tomó las amenazas en serio y reforzó la seguridad, pero siempre me recordaba que el miedo no podía robarme la fe. Jesús advirtió que seguirlo tendría un precio, dijo, pero también prometió que nunca nos abandonaría. Mientras tanto, Nor crecía fuerte y sana. Esos ojos que habían nacido ciegos, ahora brillaban con vida e inteligencia. Era una niña feliz, rodeada de amor, y parecía intacta por el trauma de los difíciles meses que habíamos vivido. Un día, cuando Nor cumplió 1 año, recibí una visita inesperada. Mi hermana menor, Zainab, había logrado llegar al refugio mediante contactos discretos. Vestida de negro, nerviosa por estar en un ambiente cristiano, llegó con un mensaje directo. «Mamá y papá me enviaron aquí. Quieren que sepas que aún tienes tiempo para volver a casa», dijo sin rodeos. Pregunté por Rashid. Se volvió a casar hace 3 meses. Su esposa tiene 18 años y ya está embarazada. Para mi sorpresa, la noticia no me dolió como había imaginado. En cambio, sentí un extraño alivio, como si un capítulo doloroso de mi vida se hubiera cerrado para siempre. «Diles que soy feliz», respondí. «Diles que Nor está bien, que puede ver,
Que la quieren. Me miró confundida. ¿Pero a qué precio?, preguntó. Perdí tantas cosas, confesé, abrazando a Nor con fuerza. Mi familia, mi seguridad, mi vida anterior, pero gané algo invaluable. Verdad, paz y un amor que no depende de nada. Zainab se fue sin decir una palabra más, pero antes de hacerlo, miró a Nor y sus ojos brillaron de admiración. Esa mirada era la prueba viviente del milagro que había transformado nuestras vidas. 4 años después de aquella noche que lo cambió todo, Nor y yo vivimos en una casa sencilla cerca del refugio. Trabajo como coordinadora, ayudando a mujeres que, como yo, buscan empezar de cero. Nor asiste a un preescolar cristiano, donde aprende, crece y es querida por quien realmente es, sin tener que ocultar su historia. Cada noche, antes de que se duerma, la miro a los ojos, esos mismos ojos que una vez fueron ciegos y ahora ven con claridad la belleza de este mundo que Dios creó, y susurro una oración de gratitud a Jesús, quien nunca nos ha abandonado. Gracias por sostenernos en la oscuridad. Gracias por mostrar tu poder en la debilidad de una madre desesperada. Gracias por demostrar que tu amor es más fuerte que cualquier rechazo, más poderoso que cualquier amenaza y más duradero que cualquier pérdida. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de nosotros si nunca hubiera conocido a Sara? Si nunca hubiera oído hablar del amor de Jesús, si simplemente hubiera aceptado que la ceguera de Nor era permanente. Pero entonces la veo correr por el jardín, persiguiendo mariposas, con los ojos llenos de vida, y sé que cada sacrificio valió la pena. Sí, el precio de seguir a Cristo fue alto. Perdí a mi familia, mi seguridad, mi antigua identidad, pero gané algo que nadie me puede quitar: la libertad de ser yo mismo, la alegría de ver a mi hija sanada y la paz de conocer al Dios verdadero. Mi historia continúa. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades para compartir esta esperanza y más oportunidades de ver a Dios obrando, transformando vidas. Las mujeres que llegan al refugio buscando una nueva oportunidad, y Nor, mi luz, mi milagro viviente, mi recordatorio diario del poder de una oración dicha con fe. Ella sabe que es amada, no solo por mí, sino por Jesús, quien le abrió los ojos cuando todo parecía perdido. Jesús, que iluminas a los que viven en la oscuridad. Gracias por no abandonar nunca a tus hijos.